Sí, perfectamente. Buenos días, hoy vamos a hablar de vía aérea en pediatría. La temática a tratar va a ser la introducción. Vamos a pasar a algunos datos epidemiológicos breves, las consideraciones anatómicas de la vía aérea en los niños, las consideraciones fisiológicas, luego vamos a hablar de la evaluación de la vía aérea, algo sobre el manejo de la vía aérea, intubación orotraqueal, las complicaciones de la intubación orotraqueal, unos datos sobre videolaringoscopia y la intubación en COVID-19. Entonces, el manejo de la vía aérea, como vimos en la revisión anterior, es el pilar, uno de los pilares principales de la reanimación. Si bien es una de las principales etiologías, la etiología hipóxica, la que lleva a los niños en paros, pues es un proceso que no se da frecuentemente. Entonces, requiere que el personal de salud esté entrenado, que desarrolle diferentes competencias para poder, cuando se presente, tener todas las herramientas para hacer un abordaje rápido y efectivo. No existe una receta como tal en la vía aérea de los niños que se pueda seguir por las consideraciones que ya vamos a ver más adelante. Los niños cambian su estructura con la edad y también su función, lo que hace que requieran una evaluación individual. Comentando, es un proceso realmente infrecuente, se presenta de 3 a 6 veces menos que en los adultos. La intubación orotraqueal 0.6 a 3.3 casos por cada 1000 visitas a urgencias. Las características de por qué llegan los niños a la intubación orotraqueal es variable según cada centro que se ha estudiado, con un promedio de edad de 2 a 7 años, presentándose un pico en menores de 1 año. Y la mayoría de etiologías, si bien es variable, es principalmente debido a causas médicas, como habíamos visto en la revisión de reanimación, que es la complicación de una patología subyacente. Entonces, ahora vamos a desarrollar esas consideraciones anatómicas que hacen que la vía aérea del niño requiera unos abordajes distintos. Por ejemplo, la presencia de un occipucio prominente, una lengua grande, la presencia de amígdalas que en ciertas edades también son hipertróficas, la posición de la laringe, la presencia del ligamento hipoepiglótico, una epiglotis que tiende a ser más flexible, una tráquea que es más corta y angosta, y unas características de la pared torácica que generalmente es más cartilaginosa y con unos músculos menos desarrollados. Vamos a pasar a abordar estas consideraciones. Entonces, los diferentes retos comienzan con el contraste de la cabeza a nivel neonatal en relación al cuerpo. En el útero, durante la primera infancia, el rápido desarrollo del cerebro da como resultado una cabeza que es más grande en proporción a la relación del cuerpo. En el niño la cabeza corresponde, pues en el neonato la cabeza corresponde al 19% del cuerpo, mientras que en el adulto es solo el 9%. Entonces eso da como resultado que cuando el recién nacido esté en decúbito supino, la cabeza tiende a hacer una flexión, como vemos en esta imagen, y eso pues va a tender a generar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, por eso debemos aprender a reposicionar cuando vayamos a dar una ventilación o hacer una laringoscopia directa. Entonces, para optimizar esa vía aérea, los hombros deben elevarse con un soporte posterior y la cabeza debe ser llevada a una posición neutra. Recordemos, como habíamos hablado antes, que se debe evitar la hiperextensión, se debe llevar a un alineamiento entre el conducto auditivo externo y la escotadura external. En relación a la lengua, se cree que generalmente la lengua del recién nacido del niño es relativamente grande en proporción a la cavidad. En las magnéticas se demostró que en niños entre 1 a 11 años hay un crecimiento que es proporcional al resto de tejidos de la cavidad oral, pero ese estudio no tuvo en cuenta los lactantes de 1 a 12 meses de edad. Entonces, realmente sí podemos decir que los lactantes tienen una lengua que ocupa un poco más de espacio respecto a los niños más grandes en la cavidad oral, y pues eso va a generar mayor obstrucción de la vía aérea superior para poder visualizar mejor. Y la obstrucción de la nasofaringe, la glotis, puede contribuir también a esta edad a que se dé la posición de la laringe en el lactante es más cefálica, es decir, está más hacia arriba, aproximadamente a nivel
C3 y C4, mientras que la del adulto está a nivel de C5. Vamos acá. El hueso hioides está a nivel de C3, C2, C3 hasta los 2 años de edad. Como consecuencia, la distancia entre la lengua, el hueso hioides y la epiglotis es más pequeña y más angulada en los niños que en los adultos. Entonces eso dificulta también la visualización de las estructuras laríngeas porque hace un ángulo más agudo. No sé si están viendo el puntero. ¿Lo estoy señalando? No. ¿No? Pero ¿y con imágenes? ¿La de qué lado y listo? Sí, la del lado derecho. Entonces lo que quería mostrar es que hace como hay una mayor angulación y eso dificulta la visualización con la laringoscopia. Comprender pues la anatomía y la función de la laringe es fundamental para el abordaje de la vía aérea. Entonces vamos a hablar un poco de la laringe por un hueso hioides y 11 cartílagos, entre los que están el tiroideo, el cricoroideo, el epiglótico y unos pares cartilaginosos de aritinoides. Esos cartílagos están suspendidos por ligamentos en la base del cráneo y aproximadamente, y tienen los cartílagos aritenoides son un poco más grandes en el niño que en el adulto y tienen también una disposición distinta. Ya se los voy a mostrar en una foto más adelante. En contraste, entonces, con los adultos, la glotis cartilaginosa en el niño representa del 60 al 75% de la longitud de las cuerdas vocales en niños menores de 2 años. En cuanto a la niña, es una mucosa altamente vascularizada desde la boca hasta la tráquea. Está compuesta de un epitelio ciliado, escamoso, estratificado y pseudoestratificado. Sin embargo, la submucosa es más escasa en la superficie laringea de la epiglotis y las cuerdas vocales. Entonces, eso le confiere la posibilidad de que esa mucosa adherida en la epiglotis y en las cuerdas vocales, cuando se genera una inflamación, se delimite anatómicamente a esa zona, pero también hace que sea más susceptible de generación de edema. En cuanto a la inervación sensorial y motora, las dos ramas del nervio vago, el laringio recurrente y los nervios laringeos superiores, son los que dan estas funciones. Hay dos ramas del laringio interno que dan la interna, la vía sensorial, a la región supraglótica y la externa a la motora de los músculos cricotiroideos. Este dato pues, es importante en caso de que se vaya a realizar un bloqueo a nivel local en la laringe. La laringio recurrente ya es el que le da el resto de inervación tanto sensorial como motora al resto de los músculos. El nervio y la arteria laringea recurrentes se encuentran muy próximos entre sí, como están ahí señalados en las rayitas naranjas. Y eso explica que cuando se realiza una tiroidectomía se genere parálisis de las cuerdas vocales por su proximidad nerviosa. Entonces, en cuanto a la función, durante la inspiración, la laringe es tirada como caudalmente por la presión negativa que se genera en el tórax y eso hace que se agrande la entrada laringea tanto longitudinalmente como lateralmente y eso permite que haya un mayor paso de cantidades de aire por las vías respiratorias. Mientras que en la expiración los aritenoides, que son esas bolitas que se ven arriba, no les puedo señalar, pero yo creo que me entienden, se giran más medialmente y se balancean hacia adelante, disminuyendo la distancia interaritenoidea y reduciendo la tensión de los pliegues arioglóticos, como las cuerdas vocales, y ocurriendo así como un cierre más glótico para la expiración. Entonces, la valsalva, que es un cierre glótico con expiración forzada, que es lo que ocurre pues, fisiológicamente y voluntaria cuando uno dice que se cure, que se haga valsalva. Y eso hace que haya una contracción de diferentes músculos a nivel de la laringe.
en especial los músculos laríngeos intrínsecos, y eso hace que haya una reducción entre el espacio interaritenoideo y un cierre posterior de la laringe, mientras que el laringoespasmo, a diferencia de la valsalva, se ocurre en un esfuerzo inspiratorio y no se contraen los músculos intrínsecos ni el tiroideo. Es por eso que miren que queda como un espaciecito, lo que hace que cuando haya un paso de aire se dé en el laringoespasmo, se dé un estridor inspiratorio de tono alto. Son las principales diferencias. Otra función importante es el papel que juega en la deglución. Cuando se deglute, la laringe hace un movimiento ascendente que hace que suba el cartílago tiroideo, se acerque al hueso hioides y se pueda plegar la glotis, y eso pues cierra la vía aérea y permite que pase la comida sin pasar a la vía respiratoria. Esto es muy importante en el lactante porque es lo que le permite esa proximidad entre la epiglotis, la úvula y el cartílago tiroideo, es lo que le permite al lactante poder deglutir y respirar al mismo tiempo. Entonces, otra función importante es la fonación, que se realiza por la alteración del ángulo cricotiroideo y por unos movimientos mediales de los aritenoides durante la expiración. Entonces, esos movimientos hacen que se tensionen las cuerdas vocales y que con el paso del aire ocurra vibración. Algo importante es que la fonación es la única función laríngea que logra alterar ese ángulo cricotiroideo. Entonces, a pesar de una obstrucción significativa de las vías respiratorias, durante la inspiración es posible realizar fonación. Por eso las obstrucciones son muy audibles. Entonces, ahora vamos a hablar de la epiglotis y la subglotis. Entonces, en cuanto a la epiglotis, el lactante es más estrecho, tiene forma de omega, como estamos viendo ahí en la imagen A, mientras que en el adulto es más plana y ancha, y el eje es más paralelo a la tráquea. Esa forma hace que, como les decía antes, que la epiglotis pueda acercarse más a la óvula, y ahorita se los muestro mejor en la diapositiva siguiente. Y ese acercamiento, como les mencionaba, permite pues, deglutir y respirar al mismo tiempo. Otra consideración es que la forma de la epiglotis hace que sea más difícil en el recién nacido y en el bebé levantar directamente con la punta del laringoscopio, y por este motivo es que se prefiere el uso de hoja recta en los lactantes recién nacidos. En la imagen A se ve la laringe del neonato, miren que es como más alargadita y tiene la forma de omega. A la B están las cuerdas vocales, que están un poco más anteriores, y en abajo es la del niño de 2 años, que ya vemos una epiglotis un poco más corta y unas cuerdas vocales ya no tan anteriores. Acá se puede ver mejor las diferencias entre el adulto y el niño. Entonces miren que el de la izquierda, que es el del adulto, la epiglotis es más ancha, es relativamente pues, delgada, y tiene el hueso hioides que abraza la epiglotis. Mientras que pues, en el niño no. Vamos a ver que en el niño va a haber un punto más estrecho, que es el punto de la cricoides, ahí donde se ve hacia la parte inferior como un estrechamiento. Espero que lo estén viendo. Y las cuerdas vocales en el adulto tienen eje perpendicular con la tráquea, mientras que en el niño no es así. Entonces eso en la laringoscopia pues, va a dificultar que yo pueda verlo más claramente. El crecimiento de la vía aérea subglótica ocurre rápidamente durante los primeros 2 años. Después de los 2 años el crecimiento ya es un poco más lineal, y hacia los 10 a 12 años ya se alcanzan configuraciones del adulto. Entonces ahí se elimina la angulación de las cuerdas vocales y ya el área subglótica es un poco más estrecha. Entonces lo de la estrechez del punto cricoideo versus la estrechez del adulto, que era lo que les mencioné ahorita, hace que en el adulto sea más fácil también el paso del tubo y haya una menor resistencia. Y además porque generalmente así el tubo sea grande, la distancia por donde pasa en el adulto es mucho más grande que la del niño. El cricoides
Es el único anillo completo de cartílago en el árbol traqueobronquial y no es muy distensible. Entonces, debido a que la mucosa que recubre las vías respiratorias superiores es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, la presión sobre esa mucosa puede fácilmente causar un edema que va a producir una disminución del diámetro de la luz. Entonces, es por eso que debemos tener mucho cuidado al escoger un tubo endotraqueal, porque si escogemos el tamaño equivocado, vamos a generar trauma en esa mucosa y nosotros mismos generar un edema. Y eso pues es una de las causas, como vamos a ver más adelante, del CRUD posextubación. Además hay que tener en cuenta que el edema de las vías respiratorias en un niño versus la de un adulto que tiene un diámetro más grande va a incrementar la resistencia mucho más, hasta 32 veces más que en la del adulto. Y miren que un incremento solo del 1% cierra el diámetro en un 4 a 8%, mientras que en el adulto ese cierre de 1 milímetro no genera tanta obstrucción. La obstrucción en el adulto es como el 44%, mientras que en el niño un solo milímetro puede hacer una obstrucción de aproximadamente el 75% de la luz. Otro punto es que antes se creía que la configuración de la vía aérea del niño era en embudo. Ahora se ha desestimado esta consideración porque lo que se ha visto es que no es que sea en embudo, sino que precisamente tiene una alineación más anterior y cefálica a la laringe y daba esa impresión de configuración. Adulto, como vemos en la imagen izquierda, el plano glótico es más ovalado, los cartílagos aritenoides son un poco más gruesos y las cuerdas anteriores, las cuerdas vocales, perdón, están más anterior, mientras que en la de los niños las cuerdas vocales están anterior, pero tienen una inclinación, como veíamos en las anteriores en el plano, en la configuración de la laringe. Entonces no guarda esa relación perpendicular, entonces hace que sea más difícil al hacer la laringoscopia directa poder pasar el tubo por esa zona. Entonces, esto es como una tabla resumen de las principales diferencias entre la vía respiratoria del niño versus la del adulto. Como pues ya lo vimos adelante, la cabeza proporcionalmente más grande que el cuerpo, una epiglotis angulada, una configuración de la epiglotis en omega o C invertida, lo que ya comentamos, pero ahí ya está en una tablita. Entonces ahora vamos a pasar a las consideraciones fisiológicas de la vía aérea de los niños. Entonces, los niños tienen una frecuencia respiratoria que es variable con la edad, son respiradores nasales obligados, vamos a ir ampliando eso, tienen unos volúmenes corrientes menores que el adulto, una capacidad funcional residual también menor. Eso hace que incluso con una preoxigenación adecuada, el espacio donde se guarde el aire pues es más pequeño, tienen una tasa metabólica mayor, es decir, ellos consumen mucho más oxígeno que los adultos, casi 2 veces más que el adulto. Tienen una mayor tendencia a la fatiga respiratoria y tienen un tiempo de apnea, es decir, toleran las saturaciones mucho menos que el adulto. Entonces, todo esto hace que los niños requieran un abordaje rápido de la vía aérea porque son mucho más sensibles a la desaturación de lo que es un adulto. Entonces, los bebés son considerados respiradores nasales obligados debido a que tienen una inmadurez en la coordinación entre los esfuerzos respiratorios, la sensibilidad y la actividad motora de la orofaringe. Además, pues, de las consideraciones que vimos antes de que la laringe es más cefálica, el cuello del bebé y todas sus estructuras orofaringeas están más cerca, lo que favorece que haya una obstrucción oral fisiológica. Entonces ellos tienden a respirar por la nariz. Eso hace que cualquier alteración a nivel nasal, como congestión nasal, estenosis, atresia de coanas o el paso de sondas nasogástricas, lleven a los niños a la asfixia. Esta respiración nasal se pasa a respiración oral o empieza a madurar entre los 3 a 5 meses, pero también guarda una edad gestacional. Entonces miren que a menor edad gestacional, menor capacidad para tener una respiración oral. Este dato es muy importante al tratar neonatos o bebés. Entonces el lavado nasal por eso es que es
pilar importante en el manejo de las infecciones de las vías respiratorias superiores y pues tener en cuenta que las ondas nasográficas por eso no se pueden pasar antes de los 6 meses. Entonces, la laringe, la tráquea y los bronquios de los bebés tienen una gran complacencia y entonces están sujetos a distensión y fuerzas de compresión. La tráquea intratorácica, como se ve en la imagen de la izquierda, en la inspiración hace que cuando se inspire se genere una presión intratorácica negativa que va a hacer que se amplíe la vía aérea intratorácica y va a permitir pues una mayor permeabilidad y que el aire entre pasivamente. Mientras que en la expiración pues todavía se va a mantener algo de esa presión intratorácica negativa para poder mantener abierta la vía aérea, pero ya a nivel de la parte expiratoria sí se va a generar un gradiente respecto a la vía, a la presión atmosférica, y eso va a hacer que tengan una mayor tendencia como al colapso. Entonces es importante entender esto porque cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior extratorácica, que como puede ocurrir en el CRUP, en el cuerpo extraño o en la laringotraqueobronquitis, en la inspiración se va a generar mayor presión intratorácica negativa, entonces vamos a tener una entrada de aire por un paso estrecho, lo que me va a generar que haga el estridor. Tener en cuenta entonces que cuando los niños lloran, también generan que toda esta presión se haga más negativa, se genere mayor colapso, y es por eso que niños con CRUP o con una laringotraqueobronquitis o extraña, es fundamental tenerlos tranquilos, precisamente para evitar llevarlos aún más a la obstrucción. Ahora, ¿qué pasa si la obstrucción es a nivel inferior? Entonces, cuando la tráquea o las vías intratorácicas están obstruidas, como en el caso de la bronquitis o del asma, se da como resultado es una mayor presión intratorácica positiva. Entonces, eso va a hacer que ahí donde están las flechitas se genera el colapso es a ese nivel y lo que va a haber es un atrapamiento de aire. Entonces, por eso vamos a ver que el niño va a presentar una expiración prolongada y va a dar el característico sonido de sibilancias. El trabajo respiratorio se puede definir como el producto entre la presión y el volumen. Como les comentaba ahora, los niños tienen un mayor consumo de oxígeno y por ende también una mayor producción de dióxido de carbono. En los lactantes, en los recién nacidos a término, es de aproximadamente 5 a 7 mililitros por kilo minuto, mientras que en el adulto es de 2 a 3 mililitros kilo minuto. Lo otro es que, como veíamos antes, los niños tienen una mayor tendencia a la resistencia traqueobronquial, precisamente porque tienen un menor diámetro de las vías respiratorias, una mayor distensibilidad, una pared cartilaginosa que es más complaciente, la posibilidad de generar menor presión negativa que tienden al colapso. Los puntos de mayor resistencia en el niño es en la vía traqueobronquial, mientras que en el adulto es en las fosas nasales. Las fosas nasales generan obstrucción en el niño en 25%, mientras que pues tienen mayor resistencia en el adulto de un 60%, mientras que los niños de un 25%. Entonces, todas estas consideraciones son importantes porque, como vimos, el diámetro y la distensibilidad que la resistencia, y cuando ocurra obstrucción a ese nivel, entonces va a haber un aumento de la presión respiratoria, el cuerpo va a tender a incrementar el trabajo respiratorio, va a aumentar la frecuencia respiratoria, eso va a aumentar el consumo de oxígeno, una mayor tasa metabólica, una mayor producción de CO2, que a largo plazo va a llevar el niño a la fatiga, es decir, que los niños son menos tolerantes a la hipoxia y llegan más fácil a una falla respiratoria que a un adulto. Entonces, eso también histológicamente se puede explicar porque los niños tienen fibras musculares tipo 1, que son las que permiten esos movimientos repetitivos o prolongados. Va cambiando con la edad, como miramos en la gráfica, los niños pretérminos tienen una menor
cantidad de estas fibras, mientras que los niños mayores de 2 años ya presentan una mayor proporción de las mismas. Y pues esto hace que los niños tiendan más a la fatiga. Entonces vamos a hablar ahora de la evaluación de la vía aérea. Entonces los niños pueden requerir intubación endotraqueal debido a falta de oxigenación o de ventilación, falta del mantenimiento o la protección de las vías respiratorias o a una evolución clínica tórpida, por lo que debemos previamente estar preparados para abordar de forma rápida teniendo en cuenta todas estas variables fisiológicas y anatómicas de los niños. Y como podemos ver, pues uno de los principales es el curso clínico que se deteriora, por eso la evaluación del niño para evitar que llegue a ese punto es muy importante. Entonces, por ejemplo, debemos claro que consideraciones que vimos. Entonces, para el occipucio prominente, pues la posición adecuada que vimos ahora, durante la laringoscopia para poder ver mejor y cambiar esa configuración anterior, generar un movimiento hacia arriba y hacia adelante para poder exponer mejor la vía aérea y hacer, como tienden rápidamente a la desaturación, una adecuada preoxigenación y preferir por la forma y la configuración de la epiglotis que vimos el uso de hoja recta. A diferencia del adulto, en el niño todas estas medidas del cuello, por ejemplo el cuello ancho no se ha relacionado con una vía aérea difícil, sino que se relaciona con ronquido, asma, hipertensión o diabetes. Entonces la evaluación realmente en el niño debe ser individualizada y más que una escala o traspolar del adulto al niño las que ya existen, se debe evaluar si hay características que me estén generando alteración en la luz de la vía aérea, como tumores con presión externa por tumores, linfoma clístico, alteraciones de la columna cervical, bien sea por trauma que no me va a permitir hacer la maniobra de reposicionamiento, o por fusión de las espinas bífidas, de la presencia de macroglosia, bien sea o como parte de una reacción anafiláctica, por ejemplo, la presencia de micrognatia, que puede ser también una variante anatómica, o la presencia de descartar otro tipo de malformaciones congénitas. Entonces, la evaluación clínica debe ir orientada precisamente a evaluar esas anomalías estructurales que ya me van a predecir una vía aérea difícil. Debo de evaluar también las infecciones respiratorias del tracto superior, ya que las infecciones pues, van a tender a generar más tos y más laringobroncoespasmo durante mi abordaje de la vía aérea. En cuanto a los antecedentes, tener en cuenta si ha tenido episodios previos de croup, asma, neumonía de repetición. Eso también me va a predisponer a que sea más difícil el abordaje o va a tener una mayor tendencia al colapso respiratorio y una mayor broncoespasmo. Si hay historia de aspiración de cuerpo extraño, el tabaquismo en los cuidadores es un factor de riesgo, al igual que la prematurez o la presencia de síndromes congénitos en la familia. Entonces, al examen físico, entonces voy a mirar la expresión facial del niño, si hay presencia o ausencia de aleteo nasal, el color de las mucosas, que me va a decir cómo está el estado de oxigenación del niño, si hay signos de dificultad respiratoria, tirajes, retracciones, la frecuencia respiratoria del niño, el cambio de la voz, que también me orienta hacia ahí diferentes patologías, si el niño tiene una adecuada apertura de la boca, presencia de dientes flojos, cómo es esa configuración de la mandíbula en ese niño que yo estoy evaluando. Y estos son los datos que me van a llevar precisamente a prepararme ante una posible vía aérea difícil. Pues podemos ver aquí que el niño en la parte de arriba pues, tiene una apertura oral adecuada, la presencia de dientes flojos dificulta más ascender con el laringoscopio y evaluar la micrognatia y la configuración de la vía anatómica. Entonces, también de la inspección general me van a dar muchos datos, porque con la apariencia, solo evaluando la apariencia puedo saber si estoy ante algún síndrome que sea fácilmente identificable con
características. Aquí en esta tablita es como para recordar que el hallazgo de una anomalía pues exige la búsqueda de otras anomalías en otros niveles. Por ejemplo, en la mucopolisacaridosis, pues en general debo buscar entonces alteraciones cardíacas como para tener en cuenta. Entonces, la evaluación del estridor, como vimos ahora con la respiración, de las presiones negativas y eso, pues me va a dar una mayor orientación de dónde o a qué nivel está la obstrucción intestinal. Entonces, si el estridor es inspiratorio, lo más probable es que estemos ante una obstrucción a nivel superior, extra de la tráquea extratorácica, como el CRUB, epiglotitis o cuerpo extraño en la vía extratorácica. Si es tanto inspiratorio como expiratorio, entonces podemos estar frente a un anillo vascular o un cuerpo extraño esofágico grande. Y si estamos con una fase expiratoria prolongada, pues lo más probable es que estemos ante un asma o una bronquiolitis. En cuanto a los test diagnósticos, la radiografía permite evaluar el sitio y la causa de la obstrucción de la vía aérea. Los gases arteriales pues me van a dar una noción del grado de compromiso fisiológico, y la ecografía es un medio que ha ido ganando terreno en la zona de urgencias y que permite, si yo estoy entrenada, hacer rápidamente una determinación del diámetro interno de la tráquea y escoger más apropiadamente el tamaño traqueal. Pero todo el diagnóstico, mi niño no esté en colapso, o sea, el niño esté estable y jamás debe retrasar el asegurar la vía aérea. Yo no puedo esperar a hacer una radiografía para abordar una obstrucción que está generando inestabilidad en el niño. Y tener en cuenta, por ejemplo, en los gases arteriales, es necesario tomarlos y estamos en un niño con una obstrucción, evitarlo, ya que le vamos a generar llanto por el dolor y pues vamos a llevar a lo que ya les había comentado antes. Entonces vamos a hablar del manejo como tal, la vía aérea, vamos a hablar de los dispositivos que existen. Hay las mascarillas de ventilación, hay de múltiples tamaños, son transparentes para que podamos ver la humedad que se da con la respiración, en caso de que el niño vomite también poder verlo rápidamente. Tiene un colchón inflable, generalmente son desechables y pueden permitirme la ventilación a través del dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Entonces, importante que la válvula, como está ahí entre la bolita de colores y la verde, esa válvula de escape me permite garantir 16 centímetros de agua y así evitar el barotrauma. Es muy importante que, por ejemplo, los médicos que atienden adultos y luego atienden niños, o que atienden pues ambos al tiempo, tienden a generar una mayor presión con la bolsa cuando se está haciendo una ventilación, entonces dar unos volúmenes más grandes en la vía aérea del niño, que es más pequeña y genera más resistencia, entonces va a tender más al barotrauma. Entonces por eso esa válvula de escape pues es tan importante. O sea, aquí vamos a ver y no reproduce. Esperen que les voy a mostrar un video, pero no sé por qué no reproduce. No quiero reproducir. Entonces sí lo puedo poner. Y se me perdió el... Colócale el cursor sobre el video para que te aparezca. Se le escucha entrecortado. Colócale el cursor sobre el play, sobre el video para que te aparezca el play. Mira. Allá. These are the main components of the self-inflating bag valve mask. Note the arrows are pointing to the face mask, the pop-off valve. Y ahí está explicando pero no la imagen. The main components of the note the arrow.
The oxygen. No muestra la imagen. No sé. These are the main components of the self-inflating bag valve mask. Note the arrows are pointing to the face mask, the pop-off valve, the actual self-inflating bag component, the oxygen tubing, and the oxygen reservoir. De ahí pareciera que cargo. Pero otra vez. Ay, pero ya no están viendo. The bag has two main. Aquí está explicando las partes de la válvula mascarilla, the actual self-inflating bag component, the oxygen tubing, and the oxygen reservoir. The bag has two main one-way valves. When the bag is compressed, the oxygen intake valve closes, and the valve to the patient opens. When the bag is released, the valve to the patient closes, and the oxygen intake valve opens, allowing the bag to fill with gas from the oxygen tubing. The tubing is connected to the oxygen source and from the oxygen reservoir. The oxygen reservoir permits the bag to fill completely without providing 100% of the eyes. Lo que quería mostrar era la importancia de seleccionar una adecuada máscara de ventilación. Pues ahí, por ejemplo, era muy grande. Esa es una mascarilla que sí es adecuada, debe cubrir nariz, boca y mentón sin sobrepasar la mandíbula. Otro error es que se tiende a generar mayor presión y que ahí está flexionándole la vía aérea, entonces realmente no hay un intercambio gaseoso. Y la tendencia a una mayor compresión, especial cuando se ha manejado antes adultos. Ahora sí, va a mostrar, ahí liberó la válvula de presión, está haciendo un adecuado reposicionamiento y ahora sí se está garantizando una adecuada ventilación. The cadence for bagging should be slower, with adequate time for. Párala ahí un momento. ¿Me oyes? Jimena, ¿me oye? Ya, ahora sí. Aló, Jimena. Aló. ¿Sí me oye? Sí, señor. Sí, señor, se oye. Muy importante ahí, doctor, y sobre todo de los jóvenes de estudiantes, los de pregrado. Si ustedes ven, mire cómo está el señor tomando la mascarilla. Y en la maniobra del 3, que ustedes ven los 3 dedos de acá puestos, y la C, que la C es, ¿sí? Con el pulgar y el índice fijando la mascarilla. Es la famosa maniobra del 3 y el C, que es muy importante, con una ligera extensión del cuello, ¿cierto? Para permitir alinear los ejes. Es muy, muy, muy importante saberlo cómo se coge, y ahí lo está viendo bien en el video. Y también aprovecho la intervención en ese momento, es que yo me encuentro con los estudiantes que a veces no tienen el conocimiento de cómo funciona el dispositivo BBM. Resulta que si usted lo pone en la cara del paciente, digamos, lo acopla bien con la mascarilla adecuada y con la maniobra adecuada, pero si el paciente, si usted no le da presión a ese dispositivo, no está suministrando oxígeno, ojo con eso. O sea, si yo lo coloco sobre el paciente, siempre debo suministrar presión, o sea, el paciente solo va a recibir oxígeno cuando yo lo ventilo. No, si el paciente tiene una respiración espontánea, ese no es el dispositivo usado. Y lo otro, Carlos y doctora Jimena, la importancia, no sé, de pronto probablemente ya lo iba a decir la doctora, pero qué pena si lo adelantamos, es la selección del balón, porque los balones le van a entregar un volumen, el tamaño del balón le va a entregar un volumen o mayor o menor al niño. Y si le seleccionamos un balón muy grande, le vamos a entregar un volumen muy grande al niño, y
la inspiración, y eso lleva a polutrauma. Podemos hacer neumotoras secundario a ese, entonces hay que seleccionar adecuadamente el balón con el cual vamos a utilizar este dispositivo. Entonces, ahora otro dispositivo son las cánulas orofaringeas. Como habíamos visto antes, pues la lengua en el bebé puede generar una obstrucción de la vía aérea, entonces para ello está la cánula orofaringea que me permite desplazar esa lengua. Es muy importante que al insertar tener en cuenta el tamaño del dispositivo, ya que si el dispositivo es muy largo, como se ve en la imagen C y el dibujito de al lado, entonces va a generar una obstrucción e inflamación de la epiglotis y la úvula porque la va a presionar directamente. Y si es pequeño, pues también va a tener un efecto de obstrucción porque se va a quedar sobre la lengua, sin hacer pues su efecto de abrirme, de permearme la vía aérea. Y vamos a verlo ya mejor. Airway adjuncts. So the next thing you may want to consider is having a oral airway in place, especially airway adjuncts. So the next thing you may want to airway in place, especially if the patient is difficult to mass ventilate. When you're choosing the size of an oral, un segundo lo vuelvo a acomodar para a ver si le sale. No sé por qué no avanza. airway adjuncts. Consider is having a oral airway in place, especially if the patient is difficult to mass ventilate. When you're choosing the size of an oral airway, you want to make sure you choose one that will be an appropriate size. So you go from the angle of the mouth to either the tragus or the angle of the jaw. So if I measure here from the angle of the mouth to my tragus, or to the angle of the jaw, it's the same distance. And this one would be an appropriate size for this patient. What you're attempting to do is pull the tongue forward, so you want to make sure that the hooked part is downward facing. And you want to, in order to put this in, you'll open the mouth, and assuming that the patient is well anesthetized, because if you're putting in an oral airway, you want to make sure that your patient is either obstructed or has been anesthetized, because if you apply an oral airway to a patient that's awake, they're likely to vomit and then aspirate. To put it in, you're going to open the mouth, and then using either a tongue depressor or else your finger to kind of hold the tongue in place. Slide it to the posterior oropharynx and rotate it into place. A well-placed will adjust at the gums and is actually going to pull the tongue forward. If you put one that's too small in, you may actually be pushing the tongue back to your posterior oropharynx. And you may actually cause more occlusion than without the airway. So you want to make sure that this is properly applied. Otros dispositivos como las cánulas nasofaringeas que están diseñadas y se usan ocasionalmente para aliviar la obstrucción residual en la anestesia, pero en general digamos que no se usan rutinariamente por el riesgo de traumatismo y sangrado de las adenoides. Otro dispositivo muy importante es la máscara laringea, que está indicada para conseguir un correcto control de la vía aérea, sobre todo en situaciones de vía aérea difícil y también en algunos procedimientos quirúrgicos. Las pautas para seleccionar la máscara adecuada en los niños se basan en el peso, aquí como podemos ver en esta tablita,
está contraindicada si la persona pues no tiene experiencia, no está familiarizada con el dispositivo, si el niño tiene un reflejo nauseoso activo, si hay una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño o un trauma severo a nivel orofaríngeo. Otro dato importante es que la lubricación con lidocaína, que se tiende mucho a hacer, puede hacer que se induzca más la tos. ¿Y cómo se usa? Entonces se coge con la mano no dominante, se usa para extender la cabeza y posicionar y flexionar el cuello. Y esta posición hace que pueda desplazar un lápiz y se va introduciendo hasta que se siente resistencia. Ya les voy a mostrar otro video de cómo se pone adecuadamente. Cuando ya se siente la resistencia, entonces aire en el manguito y se va como si estuviéramos introduciendo un tubo con auscultación. Cuando doy la ventilación, pues va a ser una ventilación suave. También se puede hacer capnografía de la bolsa de anestesia. Una presentación y luego compartirla en un segundo. Demonstrates the preparation. This video recording demonstrates the preparation for and insertion of a laryngeal mask airway. The laryngeal mask airway is used when mask ventilation is ineffective or has failed and endotracheal failed or is not feasible. A size 1 laryngeal mask airway may be used for babies between 1.5 and 5 kilograms. They cannot be used to suction meconium nor to give endotracheal medications. Prior to the procedure, standard precautions should be taken and gloves worn. A size 1 laryngeal mask airway should be removed from its package and inspected for damage. Press the cuff by inflating it with 3 or 4 cc's of air. Ahí está verificando que sí Then deflate the cuff. Some practitioners prefer to leave some air in the cuff, algunas personas prefieren que quede semi-inflada. It may be preferable to empty the stomach prior to insertion, as a orogastric tube cannot be placed while a laryngeal mask airway is in place. Stand at the head of the bed with the baby in a sniffing position. Hold the devices like a pen, the mask opening facing forwards towards the baby's feet. Lubrication of the back of the mask is optional. If used, avoid putting any lubrication on the mask opening, as this will occlude the airway. Open the mouth and press the cuff against the hard palate. The tip of your forefinger should be just proximal to the cuff. Flatten the mask against the hard palate and gradually guide it backwards past the tongue until you feel resistance. Grasp the tube with your other hand while removing your index finger to ensure that the laryngeal mask airway is not withdrawn. Release the tube while inflating the cuff. You will see a slightly upward and outward movement of the mask while it places on the waters. Use no more than 4 cc's of air. Y ahí pues hay que usar exactamente lo que dice la máquina que está de aire que se debe poner. Y ahí se conecta al dispositivo.
y ya se le da la ventilación. Y se verifica, como decíamos ahora, con la auscultación. Entonces hay otros dispositivos supraglóticos, el sobre la laringe cobra, el AIGEL, que es como una máscara de laringe pero rígida. Pues no voy a explicar cada uno, pero entender que hay muchos dispositivos que me van a permitir varias opciones para abordar una vía aérea. Entonces, en general, lo que yo debo tener en cuenta es que debo estar familiarizada con el dispositivo y usar el que yo mejor considere para la práctica y la garantización de una vía aérea en mi paciente. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente sobre la intubación orotraqueal. Entonces, como hablábamos antes, es un paso infrecuente, pero es la estrategia de intubación más usada en los contextos urgentes en el sector de pediatría. La diferencia con los adultos en relación, por ejemplo, a en el paciente pediátrico está la tendencia a no usarlo, aunque se ha demostrado que usarlo da unas mejores tasas de éxito. Sin embargo, pues si es una vía aérea difícil, si hay una dificultad marcada por una obstrucción, pues su uso debe considerarse con cuidado. La intubación debe ser un proceso rápido y seguro por todas las consideraciones que vimos ahora. Y respecto al adulto, existen unas modificaciones beneficiosas que hace referencia a que, por ejemplo, la secuencia de intubación rápida, digamos, verdadera o pura, evita las ventilaciones con presión positiva cuando ya el paciente se le han administrado medicamentos con el fin, pues, de evitar el riesgo de aspiración, mientras que en el niño, como el niño es fácilmente desaturable, como vimos ahora, la BPP se puede usar en algún momento del proceso si yo ya haya administrado medicación para hacer oxigenaciones de rescate. Y a eso pues se le conoce como una secuencia de intubación rápida modificada o controlada, y es una estrategia segura y se debe usar. Entonces, no hay una contraindicación para la secuencia rápida de intubación. Sin embargo, pues se debe realizar en pacientes en los que realmente requiero garantizar una vía aérea, que ha perdido los reflejos de protección de la vía aérea o tiene francas dificultades con su respiración espontánea. Recordemos que son niños que son fácilmente fatigables. Entonces, un niño con franca dificultad respiratoria. ¡Ay, se fue la conexión! ¿Me escuchan? Sí, señora. Perfectamente. Conexión. Continúa. Entonces, debo tener en cuenta que si mi paciente ha sido difícil de ventilar, pues también va a ser difícil de intubar. Entonces, debo tener una preparación para eso. Como vimos antes, la preparación es parte fundamental del plan. Entonces, debo tener mi lista de chequeo de todo lo que voy a usar, haber hecho previamente una historia clínica y un examen dirigido precisamente a evaluar esas posibles dificultades. Previamente debo tener la dosis de los medicamentos que voy a usar, debo tener un equipo de contingencia en caso de que yo no pueda asegurar esa vía aérea, quién va a ser el experto que está ahí al llamado, y tener en cuenta que estoy buscando la estabilización hemodinámica de mi paciente, y por eso yo no me puedo volver un factor de riesgo para mi paciente. Entonces yo debo tener la capacidad de hacerlo de forma rápida y segura para evitar que por mí se vaya a desaturar el paciente. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, la epiglotis grande y flexible, entonces se aborda mejor con la hoja recta, como habíamos visto, en especial en los niños menores de 2 años, pero pues no significa que no se pueda usar la hoja curva. La hoja curva también se puede usar. Debemos tener en cuenta que si lo voy a usar, ponerlo y aprovechar el ligamento hipoepiglóteo para ahí hacer la presión y elevar la epiglotis. Entonces, también pues hay diferentes tamaños. En los niños, en los neonatos se va a usar la hoja de tamaño 0,
en los niños más grandes 1 o 2 según la edad. ¿Les está reproduciendo o no? ¿Les está reproduciendo el video? Sí se ve. Ahí está mostrando cómo se debe tomar el laringoscopio. Se introduce por la comisura labial opuesta a donde yo lo estoy tomando. Mire. Ahí está elevando. Y cuando ya veo las cuerdas vocales es que debo introducir el tubo. Básicamente entonces, en cuanto a la profundidad del tubo, está dado en la edad y también pues hay unas fórmulas, la edad en años más 2 más 12 o el peso sobre 5 más 12 o el diámetro por 3 y en neonatos el peso más 6 me va a dar qué tanto debo yo introducir mi tubo para que quede bien posicionado. En cuanto al tamaño del tubo, también me puedo guiar con el peso, hay unas tablitas, digamos que en neonatos es muy fácil, entre 1 y 2, pues así es la mnemotecnia, entre 1 y 2, 3. Entonces ya sabemos que entre este peso y el tubo que voy a usar es el número 3, pero también hay unas fórmulas, si el tubo es sin balón, la edad en años sobre 4 más 4, y si es con balón, la edad en años sobre 4 más 3. Entonces, en cuanto a si usar o no el neumotaponador, pues no me voy a detener mucho en horas del tiempo, pero Alejandro ya cuando nos habló de la vía aérea avanzada nos dio una noción de que realmente ya se ha desestimado la forma en embudo del niño, los tubos tienen una mejor adaptación a la vía aérea, garantizan una menor manipulación, menos fuga y menos aspiración, menos trauma, entonces las guías de la AJA pues ya lo incluyen, entonces se puede usar con o sin neumotaponado. Entonces es importante limitar el tiempo de los intentos. Se tiende a hacer intentos hasta que la oximetría esté en un 90%, pero es más recomendable en lugar de tener como parámetro esto, limitar el tiempo entre 30 a 45 segundos para disminuir así la frecuencia de la hipoxia y tener una mejor tasa de éxito. Es muy importante en pediatría la preoxigenación, por lo que habíamos visto de la rápida desaturación. Debo administrar oxígeno al 100% y debo empezar a ventilar tan pronto como yo decida intubar. Entonces, incluso cuando el niño todavía tiene algo de respiraciones espontáneas, como es el caso, por ejemplo, de los neonatos que están respirando pero con una marcada dificultad respiratoria y debo intubarlo, yo arranco las ventilaciones tratando de que mi ventilación sea coordinada con la respiración para así facilitar el paso del suministro de aire. Entonces, en cuanto a la oxigenación apneica, es la administración de oxígeno por otros dispositivos a la bolsa válvula mascarilla, por ejemplo, poner antes de la bolsa válvula mascarilla una cánula nasal, y ha mostrado que tiene algo de beneficio, sin embargo, la tasa a la que debe administrarse el oxígeno versus el riesgo todavía es desconocido y sus datos en pediatría no son limitados, pero digamos que es una práctica que se está tendiendo a usar. Entonces, después de que yo ya he logrado una intubación, entonces debo verificar y fijar el tubo. Entonces, ¿cómo lo verifico? Con una expansión torácica bilateral que sea simétrica, auscultando apes, axilas y la cámara gástrica para ver que no esté en el esófago, con la capnografía, y en los niños grandes se alcanza a visualizar la columna de aire cuando yo doy la ventilación. En cuanto a la fijación, vamos a hacer como un bigote. Primero, entonces, la parte de abajo le giro hacia el tubo y lo pego en la mejilla de ese mismo lado, y la parte superior lo hago al revés y vuelvo y lo giro sobre el labio superior para que quede bien fijado. Entonces, en cuanto a las complicaciones, el club posintubación se presenta entre el 0.2 y 1% de los niños. Los factores de riesgo que influyen en que esto se dé es que escoja un tubo demasiado grande para las vías respiratorias del niño, por lo que ya les expliqué antes, que durante el procedimiento yo haga varios cambios de posición, que no lo haga en una posición supina, que haga intentos repetidos o una intubación traumática, y los niños entre 1 y 4 años presentan mayor riesgo, y al igual que se han tenido un antecedente previo de CRUB. En cuanto a la
estenosis subglótica, pues ha ido disminuyendo y representa aproximadamente en el 2%. Su principal factor de riesgo es la intubación prolongada, más de 25 días. Y la patología de esta es que cuando yo hago una intubación prolongada o una intubación traumática, lo que voy a hacer es generar isquemia que me va a llevar a edema, inflamación e incluso puedo generar infección. Los factores predisponentes, como les decía aquí, más importante pues es la intubación prolongada, pero también un tubo demasiado grande, trauma de laringe, sepsis, enfermedades inflamatorias, En cuanto al uso del videolaringoscopio, pues está en aumento. Se prefiere muchas veces, en especial ahora en la pandemia, pues porque permite una mayor distancia entre el operador y la vía aérea del niño. Hay valvas tanto neonatales como pediátricas, digamos que permite una mayor visualización glótica. Sin embargo, la tasa de éxito al primer intento depende de qué tan experto sea usándolo la persona. Entonces, puede incurrir en que si no está realmente entrenado para usar un videolaringoscopio, por muchos beneficios que tenga, pues el tiempo de intubación va a ser más prolongado y la desaturación va a ser mayor. Entonces, en conclusión, lo que debo tener claro de si usar o no el videolaringoscopio versus la laringoscopia directa es hacer con lo que yo más cómoda me sienta y en lo que más experticia tenga. Entonces, finalmente, para hablar algunas consideraciones de la intubación en COVID, pues, como les comenté antes, en el videolaringoscopio, pues ha ido aumentando su preferencia por esa distancia que, digamos, de algún modo protege al operador. Este fue un estudio en el que hicieron simulaciones. Todos los que lo usaron tuvieron una tasa de intubación exitosa, pero realmente no han visto en población pediátrica cómo funcionaría comparándolo con la laringoscopia directa. Entonces pues no es posible hacer realmente una recomendación de que a todos los pacientes con COVID vamos a usar el laringoscopio, por lo que les comenté antes. Esta es una encuesta que hicieron a médicos que manejaban pacientes con COVID-19 y los intubaban. Ellos decían que se sentían, digamos, más seguros usando el videolaringoscopio, que evitar la ventilación manual antes de la intubación, hacer un buen sellado de la mano. Incómodo hacerlo con todos los elementos de protección y eso de hecho llevaba a que no se garantizara la seguridad en ellos y se empezara a ver más infecciones en la población que atendía a estos pacientes. Y la mayoría de los encuestados concluye que la intubación debería ser realizada por al menos 2 expertos que usen el EPP, precisamente para garantizar que mi exposición sea mínima. Entonces, uno de operadores, usar un EPP, un EPP nivel 3, monocapos, mascarilla de una bata impermeable, guantes, asegurar que todos los elementos estén ahí antes de comenzar. Listo, debo minimizar al máximo mi exposición a esa vía aérea. Si sé usar el videolaringoscopio, debería priorizarlo, debería ser mi primera medida. Se debe preoxigenar con una máscara con reservorio en lugar de la dispositivo bolsa o la mascarilla. Siempre usar la secuencia de intubación rápida y preferir en estos casos sí la intubación con balón, porque vamos a garantizar menos, como nos había explicado Alejandro antes, que tengamos que hacer más cambios del tubo. Jimena, muy bien. Quisiera corroborar que me estén oyendo. Aló. Sí, señor. Bueno, muy bien, muy buena la revisión. Un poquito, pues, se nos fue el tiempo por algunos problemas técnicos, pero muy buena la revisión, Jimena, la quiero felicitar. Creo que entendiste el mensaje de revisar vía aérea en pediatría. Es otro mundo completamente diferente a la vía aérea del adulto. Creo que revisaste, lo hiciste muy bien y te quiero felicitar porque abordaste cada una de esas diferencias y la importancia de esas diferencias. Algunos detallitos pues, de la falta de experiencia, pero estoy seguro, vamos muy bien y la revisión fue muy buena. O sea, podemos hablar de esto mucho tiempo,
o sea, porque este es de los temas que me encantan a mí, el manejo de la vía aérea, pero yo creo que en aras del tiempo, no sé, o sea, me gustaría que tú, si tienes dudas del tema, o Alejandro, si tienen dudas del tema, nos lo expresaran, aprovechar que está el doctor Carlos, que estoy yo, para aclarárselas. Importante un detallito, es el tema que cada vez se está controvertiendo más, que la vía aérea de ese lactante no está en forma embudo. Yo lo consigo, yo soy de la vieja escuela donde yo creo que la forma sí es realmente con más tendencia a un embudo, con mayor tendencia, no estoy diciendo que sea exactamente. ¿Y por qué? Porque en la medida, y usted lo mostró en una de las gráficas muy bien y lo explicó, en la medida en que se avanza en la vía aérea de ese lactante, el radio comienza a disminuirse, ese diámetro comienza a disminuirse y por ende, pues la resistencia se incrementa. Muy importante, usted lo dijo, cuando aparece CRUB, pero no únicamente CRUB. El CRUB o la estenosis sublótica, ustedes van a ver que en ese CRUB, por ejemplo, un adulto no tiene CRUB, a un adulto no le va a dar CRUB, ¿sí? Entonces, eso va de la mano también con muchos cuadros clínicos, sobre todo, por ejemplo, con la bronquiolitis, con las lesiones de esa vía aérea que se obstruyen muy fácilmente por los edemas fácilmente, que disminuyen ese diámetro y por ende disminuyen la luz. Entonces, es muy, muy importante todas esas consideraciones. Lo otro, algo importante antes de que me pase, es la posición de la laringe alta y rostral. Nos lleva a que hay ahí, siempre yo le hago una pregunta con que uno los parte a ustedes, los residentes, es ¿por qué yo no puedo hiperextender el cuello del niño para intubarlo? Que es una medida muy común dentro de los adultos. En los adultos es muy común, uno tiene la tendencia siempre a hiperextender y en pediatría uno quiere asimilarlo. Y en pediatría no se puede asimilar porque al ser esa laringe anterior y superior, lo que va a hacer y lo que va a llevarnos es que esa laringe se obstruya más porque está al nivel de los cuerpos vertebrales C2, C3. Y entonces esos cuerpos vertebrales, cuando es hiperextendido el cuello, empuja más la laringe hacia adelante y obviamente va a obstruir y es imposible ver la vía aérea. Entonces, por eso es muy importante la maniobra del mentón, ¿cierto? Tratando de alinear los ejes más que la hiperextensión. Y eso básicamente ocurre por lo menos hasta los 4 o 6 años de vida. Muy importante tenerlo en cuenta eso, Jimena, porque si no, la vía aérea se le complica más y la hiperextensión nos va a empeorar la obstrucción de la vía aérea y por ende por la hipoxia. No sé, en aras del tiempo yo no hago ningún otro comentario. Doctor Carlos, termine los comentarios, por favor, pero felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Jimena, ¿te queda alguna pregunta? Porque no sé si Carlos está conectado todavía, no sé, porque no dijo no reaccionó. ¿Te queda alguna pregunta, Jimena, o el doctor Alejandro? Porque este tema es vital, es muy, muy importante para ustedes en su vida luego ya profesional. No, señor. No, profe, yo no. Listo, bueno, entonces damos por terminado la reunión, terminado ahora ya una reunión de acreditación.